yo primeramente hago esto para que a todos los niños y niñas no le pase lo que a mí me pasó. Jorge Glass Viejó, padre del vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, fungía como director de la escuela Hans Christian Andersen, escuela particular privada. La dueña de la escuela, según nos relata la madre de la menor, era Cecilia Glass Espinel, hija del pederasta y hermana del actual vicepresidente de la República. En el año 1994, Esperanza Mendoza Rodríguez, una mujer de 46 años, desocupada y sin ingresos, se acerca al director de la escuela, Jorge Glass Viejó, y le solicita un trabajo. Jorge Glass, en respuesta, le ofrece darle el laboro como empleada, a cambio solamente de darle alimentación a ella y a su hija Natalia, que para esa época estaba muy pequeña. Jorge Glass, evidentemente, empieza a tener una actitud de padre de la menor. Yo desde que me acuerdo, desde que tengo edad, yo lo conozco a él, o sea, lo conocía, yo me crié con él y con las hijas, con las chicas que estaban ahí, que eran hijas de él, yo prácticamente me crié también con su madre y todo. Ahí nací, pues ya yo lo crié con papá, pero después lo que me hizo no. Luego de enrolar en la escuela, Glass evidentemente nunca la enroló en el Instituto de Seguridad Social, nunca le dio un solo centavo por vacaciones ni por utilidades, absolutamente. Luego de 4 meses en que Natalia ya estaba en la escuela, Jorge Glass empieza a visitar frecuentemente el aula en el que ella estaba, a cargo de la profesora Digna Yesenia Briones Fienco. La sacaba regularmente del aula, aduciendo que debía llevarla hasta un oftalmólogo para hacerle curar los ojos. Cuando ella estaba ya en la escuela, ¿no es cierto?, había crecido bajo la figura de Jorge Glass como padre, ella le cuenta a su profesora Digna Yesenia Briones Fienco que no quería hacer educación física porque le dolía mucho el vientre y además vomitaba regularmente. La profesora se asusta y termina llevándola a profe, en donde se le practica un examen de sangre y se comprueba que está efectivamente embarazada. Natalia le contó a su profesora que el director de la escuela, Jorge Glass Viejó, la llevaba hasta un lugar en el que había muchas puertas, a una mansión, dice la niña, en el que la encerraba. Y el relato es muy importante, ¿no?, porque dice que cuando ingresaba al motel, habían 2 señores que recibían las cédulas y todo lo demás, y ella los miraba con ganas de gritar que la ayude, y no hacían absolutamente nada. Permitían que ella ingresara allí le quitaba la ropa a girones, sacaba una pistola, la penetraba anal y vaginalmente, y le decía claramente que tú le cuentas algo a tu madre y yo le arranco la cabeza de un balazo, mira, esto mata. Le enseñaban las balas y todo lo demás para demostrarle que era real. Dice ella que la llevó a una mansión que tenía muchas puertas, ventanas, y ahí la desnudaba para violarla. Igual la tenía debajo de nada. Que si ella abría la boca, me mataba a mí y al hermano. Llegó así como una casa que tenía puras puertas, así algunas entradas, se veían puras puertas. Lo que ya estábamos ahí adentro, yo le digo, esto no es una clínica, pues le digo, aquí no me echamos la otra vez. Entonces ella desde ahí adentro me saca un arma, pequeña, y me dice, no, haz silencio, no vayas ni a gritar ni a correr. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, no, yo no quiero estar aquí, le digo, déjame salir. Entonces pues me dice, no, si está ahí, y me dice sí que, o sea, comienza a estarme jalando la blusa con la pistola al lado, pero yo le digo, no, yo no quiero, le digo, entonces él coge y me dice, no, si no haces esto, te va a matar a tu mamá, o ¿qué quieres? Dice, que tu hermano se muera. Así me decía. Luego de esto, Glass la bañaba y le entregaba una fundita de caramelos. Entendemos que habría algún sedante allí, que la profesora conoce que una niña de 11 años viene siendo violada por el director de la escuela. Y lejos de contarle a la madre, de presentar la denuncia, de defender a la víctima, lo que hace más bien es empezar a llevar $50 mensuales a la casa de la niña para entregárselos a la menor para que se quede callada. La profesora Digna Yesenia Briones Fienco debió haber sido procesada penalmente
y debe tener una impresión. La profesora sabía perfectamente que la niña era víctima de abuso sexual, y Jorge Glass seguía asistiendo al aula y le decía: me voy a llevar a la niña a hacerla ver al doctor. Y la niña le decía: no permite que me lleve. Se agarraba de la banca: por favor, no dejes que me lleve. No, tienes que ir con él. Y la profesora conocía, pero claro, al igual que lo que vas a escuchar después con fiscales y jueces, todos callaban. Y bueno, la madre empieza a ver cambios ya en el cuerpo de la niña, ¿no? Tiene el vientre demasiado abultado, y ya no puede ocultar los vómitos. Tiene 11 años, ¿no? Es un primer embarazo. Entonces la lleva a hacer el examen, y quien va a retirar el examen es Glass. Y Glass no se lo entrega sino después de 24 horas, y le dice: está embarazada. Ella se queda como loca, ¿no? Porque al mismo tiempo la mamá también está embarazada, ¿no es cierto? Esto es terrible, estaban embarazadas simultáneamente. Cuando fue por una profesora que ella me dijo que mi hija ya no daba con los ensayos que le daban, entonces ya se cansaba. Entonces la profesora me dice: ¿será que está enferma o tiene anemia? Llévela a hacer ver. Entonces ahí yo la cogí y la llevé a hacer ver en APROP. ¿Ya? Y de APROP a los 3 días me entregaron el examen y ahí salió positivo que ella estaba embarazada. Entonces yo dije: no puede ser, porque mi hija nunca tuvo enamorado, nunca salía. ¿Una niña? Entonces sí, entraba a la escuela conmigo y salía conmigo. Entonces ya pues, entonces como para esto el señor Jorge Glass, ese día yo tenía alto trabajo, entonces yo le digo a él: hágame el favor, retíreme el examen de APROP. Le digo: no tengo tiempo. Pues él lo retiró, y en esa tarde no me la entrega sino al día siguiente. Ella tuvo que afrontar su embarazo con todo este drama. Entonces ella se va con la niña, ¿no es cierto? Y Glass le dice: tiene que haber sido muy enamoradito. Y entonces realmente como madre desesperada, empieza a hacerle preguntas y todo lo demás, empieza ya a increparla. Y allí entre lágrimas me cuenta que ese Jorge Glass, a quien consideraba su papá, quien la ha violado, quien es el papá de niño. Entonces ya, yo me la llevé a la casa y ella no me quería decir, o sea, mi hija no me quería decir porque estaba por baja amenaza. Entonces tuve que castigarla para que ella me diga. Y en lo que la estaba castigando, ella me dijo: ¿sabes qué, mami? No me pegues, porque ella lo va a decir quién es. Ahí ella me dijo que era don Jorge, que la había violado. La señora no lo podía creer. Cuando se entera que es Jorge Glass, quien ha conocido a la niña desde que nació, quien era prácticamente un padre para la menor, que ciertamente la reprendía y todo como buen padre castigador, decía la mamá, para que sea una persona de bien. Evidentemente está gritando, ¿no? Es algo que, pero después es una simbiosis de indignación, de lágrimas, de ira, de confusión. Ahí se encuentra con el fiscal de turno, Víctor León Tenorio, quien le dice: no, hasta ahora ya es muy tarde, son las 10 de la noche, no lo vamos a atender. Venga mañana. ¿No? Y regresa, y así pasa en vela, ¿no es cierto? Así es que se dirige ante un retén policial. Y allí, gracias a Dios, se encuentra con un capitán de la policía que, bueno, que se indigna, porque cualquiera se indigna de una noticia de esta naturaleza, y le dice: no, señora, vea, vamos a la escuela, que ahí está el violador, sí, ahí está, vamos, usted, pero vamos con la niña, porque necesito que la niña me lo muestre para que no haya confusiones. Entonces van en la camioneta policial y logran ingresar, rompen la puerta, entran y encuentran a Glass allí en la escuela. Y la niña le dice: tú me violaste, este es el hombre que me hizo daño, entre lágrimas y todo lo demás. Quiere dañarme, ¿no es cierto? Ya se siente un poco más protegida por los policías. Los policías, Glass les dice: no se preocupen, no pasa nada, yo me entrego. Solamente dejen, por favor, recoger algunas pertenencias. Recogen sus pertenencias, entre sus, curiosamente, su pasaporte alemán. Ya sabía de lo que iba a ocurrir. Lo esposan y lo llevan hasta las dependencias de la policía judicial. Bueno, ese día que mami yo le conté cuando me enteré que me castigó, ya pues yo ahí nos fuimos a la PJ a denunciar. Y yo al día siguiente fuimos con mi mami, lo tuvimos preso, lo llevamos preso. Pero a mí me mandaron a hacer examen. Pero yo cuando ya morí me dijo: estaba, le había dejado huir el fiscal.
Jorge Glass Viejó es trasladado de una vez capturado por pederastia hasta las dependencias de la policía judicial. Una vez allí, el fiscal ordena que se practique el examen ginecológico proctológico a la menor. Se lo practica, se le entregan inmediatamente los resultados del examen que comprueban evidencian el desgarro severo del himen anular y desgarro también del ano. Además, los exámenes que comprueban la vitalidad fetal, es decir, que la niña de 12 años está embarazada. Luego, el fiscal pide un nuevo examen. ¿Un nuevo examen para qué? Es el único caso en la historia de la humanidad en el que se somete a la niña a una nueva humillación, ¿no es cierto? A un nuevo hecho traumático y doloroso. A las 12:50 de la mañana, el fiscal, que no le había quitado el teléfono celular a Glass en ningún momento, le receta la versión. Le hace una sola pregunta: ¿usted cometió el delito? ¿Sí o no? Omite preguntar si él había violado o no. ¿Usted cometió el delito? Glass responde que no. Luego añade: yo no tengo erección porque tomo más de 12 pastillas al día por problemas cardíacos. Meses después se va a contradecir, y en un video público auspiciado por todos los canales incautados, diciendo: no tuve relaciones sino con la madre de la niña. Es decir, pónganse de acuerdo, ¿tenía erección o no tenía erección? Aquí hay una segunda erección a la madre de la menor, pero por favor avancemos. A las 12:50 le receta la versión. A las 12:57 le da una palmadita en el hombro y le dice: vaya a su casa, señor, porque usted es el padre de una de las grandes figuras de la Revolución Ciudadana, carajo, y aquí los derechos de la niña me importan un comino. Bueno, eso sí es verdad, porque yo al señor Jorge Glass lo llevé preso, con 2 policías lo llevé preso a la PJ, y de ahí lo dejan libre. Entonces sí me dio coraje de ver que la situación de que nosotros tal vez éramos pobres, no teníamos cómo pagar, me imagino, y lo dejaron libre porque no teníamos recursos a haber sido por eso. Entonces eso sí me da coraje, me dio coraje. O sea que para otras personas sí hay justicia y para el caso de nosotros no hay justicia. Glass abandona la PJ. Todo esto mientras la madre de la menor y la niña se estaban haciendo un nuevo examen ordenado por el propio fiscal. Y de la PJ me mandaron a hacer el examen a Natalia, de ahí la policía. Y en el momento que yo salí a hacer el examen, dejaron salir a Jorge Glass. O sea, Víctor León lo dejó salir. Ya cuando yo estaba ahí, ya regresé y ya no estaba. Ya no estaba Jorge Glass, ya el fiscal Víctor León Tenorio lo dejó salir. Y yo me le cargué a él porque yo le dije: bueno, la culpa es suya porque usted lo dejó libre. Porque yo tengo entendido, le digo, que un preso se lo tiene a las 24 horas. Y dijo: no, dice que acá no hay prueba fragante. Y yo le digo: ¿qué más prueba fragante que si tengo las muestras aquí? Le digo: ¿qué más prueba quiere? Me dice: no, es que igual no tenía puesta la denuncia, dice enseguida. Digo: no puse la denuncia porque usted no me atendió en la noche. Así que usted, le digo, va a mandar a capturarlo a él, le digo, al día siguiente cuando ya no va a estar. Y así fue, él dio la orden para el día siguiente y ya no lo encontró. 13 minutos después, el fiscal, evidentemente, a sabiendas de la barbaridad que había cometido, de su indolencia, porque seguramente debe ser padre, debe tener hijos, ¿no es cierto? 13 minutos después, le pide al juez competente que legalice la detención de Glass, es decir, que emita la boleta constitucional de detención. Cosa curiosa, lo hace 13 minutos después, cuando la madre de la niña y la niña andaban por todo Guayaquil haciendo un nuevo examen ordenado por él, un nuevo examen. El oficio no llega sino a las 4:30 de la tarde, donde el juez dicta la boleta, pero en la boleta se olvida don Osvaldo Macías Quintón de poner la hora en la que se había emitido. Esto es importante porque de esta manera la boleta nunca tuvo efecto legal ese día. Nunca ingresó al sistema informático a alertar a los puestos fronterizos, a los aeropuertos, para que Glass no pueda escapar. Glass ese mismo día se fue a Sao Paulo, Brasil. El 4 de octubre del 2011, el caso cae en el despacho de la fiscal Diana Cueva López. Ella mantiene el caso en la más ignominiosa oscuridad,
en total impunidad durante casi un año. Si el caso quedaba impune un año sin moverse absolutamente, sin ningún disparo procesal, el caso tiene que ser archivado, porque así lo determinaba nuestra legislación procesal penal vigente a la época. La madre de la niña acude al despacho de Diana Cueva recurrentemente y le dice, llorando, mire, usted es mujer, ayúdeme, mi niña tiene pesadillas permanentemente, es decir, nos han destruido la vida, yo no quiero que el violador siga libre, por favor, cumpla su función. La fiscal le dice que yo tengo mucho trabajo en este momento, no obstante yo quiero ayudarlo, pero no con el abogado que tiene, que es muy problemático. Usted tiene que cambiar de abogado y por consiguiente va a contratar a unos abogados que yo le voy a presentar, que son muy buenos y que nos van a ayudar. Aquí está la tarjeta, espérense que yo los llamo ahorita para ponerle en contacto, y la pone en contacto con los abogados. Esos abogados resultan ser después socios del mismo estudio jurídico que defendía a Jorge Glass. Así de bárbaro, así de brutal, así de vergonzoso, de patético. Ese es nuestro poder judicial. ¿Cómo descubrimos esto? Claro, usted revisa el expediente y se da cuenta que las hojas de los abogados que defienden a la niña tienen el mismo membrete de las hojas que defienden a los abogados de Jorge Glass. Bastante mediocres, bastante estúpidos, pero así lo hicieron. En la pobreza de su casa encontramos a Cecilia, madre de la menor de 13 años que fue violada presuntamente por Jorge Glass Viejo, de 71 años. Acaba de llegar de la fiscalía. Allí ratificó que fue engañada por el abogado Giampiero Campodónico, quien era su defensor, y le hizo firmar unos documentos en los que ella abandonaba el proceso. ¿Quién le presentó al abogado Campodónico? La fiscal Diana Cueva. ¿Por qué se lo presentó? Ella me puso ese abogado Campodónico. ¿Por qué se lo presentó? Porque no querían trabajar con el otro abogado que yo tenía. Me dijeron que cambiara de abogado. Diana Cueva fue una de las fiscales que llevó la demanda por violación justo cuando se estancó. Hoy no la encontramos ni en su oficina ni por celulares. Giampiero Campodónico, según documentos del gobierno, es asesor jurídico del CONELEC, organismo vinculado al ministerio que lidera Jorge Glass Espinel. Entonces cuando Diana Cueva Leone, ella dijo que ella me iba a poner un abogado que ella conocía, pero eso sí, ella dijo que no le contara a nadie. Claro, ellos me querían hacer anular todo, o sea, más claro, ellos querían que yo cogiera $300 y que quedara el caso ahí. Entonces yo le dije que no, porque ya estaba puesta la denuncia y estaba avanzada. El abogado mismo me dijo que quería comprarme una casa para que yo desistiera de la denuncia. Ahí era que querían comprarme esa casa y, o sea, según ellos ya tenían que comprar el terreno. Ya iban a hacer la casa, iban a poner todo para que yo ya no existiera la denuncia. Bueno, ellos me decían que ya no me presente que los abogados me llamaban para que ya no salga. O sea, más claro, ellos ya querían dejar todo ahí ya, para que yo no dé vuelta a otras entrevistas ni nada de eso. Sí, el abogado que me presentó Diana Cueva y la profesora Yesenia. La fiscal les presenta a estos abogados y cosa curiosa, ¿no? Ellos a toda costa, lejos de defender a la niña y lejos de buscar argumentos para la condena de Glass, lo que querían era que a cambio de $300 la madre de la niña diga que el padre del menor no era Jorge Glass, sino un enamoradito por allí, inventarse cualquier cosa para sacarlo del problema. Le ofrecen además un terrenito. Y hay un audio que revela claramente cómo llamaban y le decían: esperen, no le cuente esto a la prensa, por favor, que no se entere nadie, porque le quieren hacer daño al ministro de Asuntos Estratégicos, a Jorge Glass Espinel. Son malos los que la quieren defender. Espere que nosotros le vamos a dar el terrenito y $300 para que de esta manera usted haga una nueva vida. Con $300 miserables. Así querían silenciar el caso. Lejos de ser sancionada, la fiscal Diana Cueva, en julio del año 2012, es ascendida, es promocionada a jueza del primer Tribunal de Garantías Penales de Guayas, cargo en el que se mantiene hasta la actualidad, cargo en el que se mantiene hasta la actualidad, nadie la toca, ¿no es cierto? Esa es uno de los resultados de la tanta calidad metida de mano a la justicia por parte de Rafael Correa. En aquella época, el Colegio de Abogados del Guayas estaba presidido por Alfonso Luchules. Nosotros habíamos montado una clínica de defensa profesional gratuita para la gente de menores recursos de Guayaquil. Y eso estaba permanentemente lleno de gente débil, ¿no?
Un día me dice la secretaria del colegio que por favor atienda a una señora que estaba con una niña que había violado. Y entonces le dije que por favor pase, ¿no? Empezamos a conversar allí cuando conozco a la niña, que tenía ya, todavía no cumplía 12 añitos, que estaba embarazada, y conozco a la madre de la menor. Entonces me cuentan el caso y bueno, yo soy padre, ¿no? Y confieso que he llorado, me quebré y le dije, yo la voy a ayudar. Para esto yo no conocía, lo juro, no conocía quién era el violador. Luego nos enteramos que era el padre del ministro de Asuntos Estratégicos. Entonces yo entro al caso y evidentemente voy a hablar con la fiscal indignada, que en esa época era muy amiga mía. Y digo, pero mira la barbaridad que has hecho, o sea, no puedes hacer esto. Entonces ella me dijo, es que tú no sabes lo que pasa aquí y mejor será que te hables de este tema. Presento una denuncia penal contra Diana Cueva Limones por el delito de prevaricato. Y además, en sede administrativa le pido al Consejo de la Judicatura, que manejaba el mismo gobierno ecuatoriano, le pido que por favor sancione con la destitución a la fiscal. Había elementos suficientes para que sea destituida. Ella no lo hizo. Ella le dio el caso de indagación. ¿Por qué esto es importante? Porque si pasaba el año, ella sabía perfectamente que el caso quedaba archivado. El 11 de septiembre del 2012 se nombra una nueva fiscal, Miriam Moncayo Bonilla. A ver, porque en este caso todos los funcionarios judiciales que estuvieron en el caso Glass tienen su cucharada, ¿eh? Todos hicieron algo por el violador, no por la niña. ¿Qué hace Miriam Moncayo Bonilla? Claro, ella con el caso convoca el 18 de septiembre del 2012 a la audiencia inicial de formulación de cargos. Pero el 16 de noviembre del mismo año, yo le pido que involucre en la investigación, que vincule a Digna Yesenia Briones Frienco. ¿Quién es? La profesora de la niña que sabía que estaba embarazada y que permitía que Jorge Glass la saque del aula de clases para llevarla nuevamente a violarla. Además, la misma profesora que iba a la casa de la niña a llevarle 20, 30 dolaritos todas las semanas para que se quede calladita, según lo relata la menor. Esa mujer debe estar presa. Si hay un nuevo gobierno en el Ecuador, debe irse presa, al igual que la fiscal de la Cueva. Y además, yo pedí la vinculación del abogado William Núñez. ¿Quién es William Núñez? El que aparece en los audios llamando a la madre de la menor, ofreciéndole un terrenito y $300 a cambio de que se calle, de que no diga una palabra más, para no perjudicar al pobre Jorge Glass. ¿Qué es lo que pasa con la fiscal Miriam Moncayo Bonilla? Yo le presento el pedido el 16 de noviembre, un día viernes, a casi el cierre de la tarde, ¿no? El 19 de noviembre, el día lunes, a las 8 de la mañana, antes de que abras el kiosco, Miriam, a las 8 de la mañana, ya estabas negando el pedido. Y nunca vinculaste a esta gente, porque siempre quisieron que el caso sea lo más chiquitito posible, para no perjudicar al pobre Jorge Glass. La niña a ustedes les importa un pepino, jamás les interesó, la aplastaron, se burlaron de ella, nunca les importó sus lágrimas ni su dolor. El 21 de noviembre del 2012, yo presento, dentro de los tiempos procesales, la acusación particular. Entonces, el juez Edgar Macías Guerra acoge la acusación, la revisa y la califica de procedente. Dice, bueno, y Pedro Langa va a ser el abogado acusador. Oiga, y se meten con los abogados de clase y le dicen, no, Pedro Langa ya no puede acusar, por favor, sáquelo con cualquier pretexto del tema. 5 días después, el mismo juez que había admitido la acusación dice, no, ahora la admito. Pero nunca lo hizo siguiendo los cánones procesales, ¿no? Porque tenía que haber anulado la primera providencia, lo cual no había hecho. Por consiguiente, estuvo siempre vigente. Bueno, yo presenté la acusación particular el 21 de noviembre de 2012 en contra de Jorge Glass por el delito de violación de una niña. El 26 de noviembre fue admitida a trámite porque estaba dentro de los cánones y de los tiempos procesales. Increíblemente, sin haber anulado la primera providencia, el juez terminó diciendo, bueno, ya mejor Pedro Langa que no sea abogado de la niña y lo saca del caso. Y eso provocó una serie de movilizaciones de grupos feministas, ¿no es cierto?, que empezaron a protestar en los exteriores de la función judicial, solidarizándose con la menor, de todos los colegios de abogados del país que decían, bueno, esto no puede pasar, caramba, ¿cómo podemos seguir con esta barbaridad? El juez Macías por lo menos tuvo un poquito de dignidad, ¿no es cierto? Y el 18 de diciembre del 2012 terminó excusándose del caso, sale del caso. Allí otro juez conoce el caso, ¿no es cierto? Y curiosamente admite a trámite el recurso de apelación del auto de llamamiento a juicio, que había sido expectorado, es decir, expulsado, ya no estaba vigente el recurso de apelación del auto de llamamiento a juicio de nuestro ordenamiento jurídico
Código Penal desde el año 2010. El tipo fue capturado el 28 de septiembre del 2011 y el 18 de diciembre todavía estábamos pidiendo que se expuse en el juez. Bueno, es que la novela sigue. La novela es muy larga porque en el interín presentamos una demanda ante los juzgados laborales porque la madre de la niña fue durante 17 años empleada, casi esclava de Jorge Glass. Nunca le dio un solo centavo, nunca le pagó un solo centavo, pero ni por sueldo, solamente le daba el plato de comida para ella y para sus hijos, además que violaba a la hija, ¿no? Luego le ofreció 2 platitos más de comida a cambio de que la niña aborte. Yo trabajé con Jorge Glass 17 años, nunca fue asegurada, nunca me pagó nada. O sea, no cogí nada de eso. Bueno, la acción en los juzgados laborales nunca prosperó. Fíjate tú que es un gobierno que habla de los derechos laborales y todo lo demás. Nunca le dieron liquidación, nunca le indemnizaron, nunca le dieron vacaciones, nunca se movió el proceso. Todavía, hasta la actualidad, presenté la demanda, he presentado una serie de requerimientos. Se sentía uno como, ¿cómo decirle? Como una cosa tan chiquitita, sin poder hacer nada. Porque, o sea, así me sentí. Y que ellos son grandes, sí. Tienen plata, tienen poder, pueden hacer lo que sea, lo que les plazca. Como tienen plata, tienen poder, pueden hacer y deshacer. También como uno como es pobre, no tenemos ese recurso económico de poder seguir así como combatir con ellos iguales. Bueno, se convocó audiencia, ¿no es cierto?, para el 5 de mayo del 2013, pero aquí pasa algo importante. Es decir, 3 meses después, los abogados de Glass, para dilatar el caso siempre, para seguir largando, presentaron un recurso de apelación del auto y llamamiento a juicio, que ellos ya tenían que haber conocido, que 3 años antes ya había sido eliminado de nuestra legislación, ya no existía, ya no se podía presentar. El juez tenía que haber sancionado a los abogados de Glass y tenía que haber dicho, no, esto no es procedente, y seguir con la audiencia de llamamiento a juicio. Lejos de eso, les admite el recurso. Y entonces el caso va a sala. Es la sala donde el presidente de la sala era Juan Paredes. Y pudo haber dejado el caso impune. Juan Paredes es el juez que condenó a $40 millones, ¿no es cierto?, y a 3 años de prisión a los dueños del Diario Universo. Allí el caso pasa varios meses sin respuesta. ¿Qué es lo que provoca esto? Que la madre de la menor me dice, abogado, tenemos que hacer algo. Y entonces yo termino diciéndole, bueno, tenemos que llegar a una medida desesperada. ¿Tú estás de acuerdo? Llegar a una huelga de hambre. Y decidimos hacer una huelga de hambre. La madre de la menor, un niñito de 2 añitos, 3 añitos que ella tenía porque no lo podía dejar en ninguna parte, el hijo de ella, el hijo menor, el abogado Silvio Enríquez, mi hermano y yo. Yo tenía una gastritis sangrante terrible, pero la huelga de hambre dura 12 días. Esto frente a la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Durante los 12 días, saludos Orlando Pérez, porque me tenías todos los días un periodista del telégrafo grabándome 24 horas. Saludos, Carlos Cuello, de TC Televisión, de Gama TV, los canales incautados siempre al frente. Nunca pasaron un solo minuto, 30 segundos, un segundo, sobre la huelga de hambre, pero me estaban grabando todo el día para ver si yo salía a comer. Los agentes policiales llegaban todas las madrugadas a patearme dentro de la carpa que teníamos. Una carpa endeble. Luego de eso, el juez Juan Paredes, ante el escándalo internacional, porque incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide un informe sobre el tema, y entonces dice, bueno, me acabo de dar cuenta que yo no puedo asumir el caso, porque efectivamente, como dice el abogado Blanca, hace 3 años el recurso de apelación del autollamamiento a juicio no existe. Bueno, el 11 de julio del 2013 yo presento un pedido de extradición. ¿Por qué? Porque ya sabíamos perfectamente lo siguiente. Jorge Glass, yo presenté a la prensa el expediente original de su deportación, de la negada del gobierno de los Estados Unidos de su entrada a Orlando. Evidentemente los gringos les dijeron no, aquí hay muchos niños, tú violador, tú no entras, tú regresas a tu país. Entonces lo regresan, lo traen en un avión, pero realmente el gobierno de los Estados Unidos lo que quería era que venga a pagar acá, a que sea capturado acá. Pero no pudieron hacerlo porque según el procedimiento tenían que devolverlo al último puerto del que había entrado, y el último puerto de Sao Paulo. Es regresado a Sao Paulo, allí lo recibe Cecilia Glass Espinel, hermana del vicepresidente de la República, hija del violador, y se lo lleva inmediatamente a Buenos Aires, Argentina, lugar en el que vivió durante muchos meses con el apoyo y el amparo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, muy allegada al gobierno de Rafael Correa.
Yo pido la extradición y ni el canciller Patiño ni el presidente de la Corte Nacional movieron un dedo para agilitar la extradición. Era muy fácil, solamente era de hacer 2 papeles, firmarlos, decirle al gobierno de Kirchner: hey, por favor tráiganlo, ¿no es cierto? Váyase, ministro Serrano, que usted es muy rápido para eso, y traiga esposado, ¿no es cierto?, a Jorge Glass. El 13 de mayo del 2014 yo recibo una llamada de Paraguay de una persona que no se identifica, pero que me dice: escúchame un momento, señor Granja, ¿usted es el abogado de este caso? Sí, ciertamente. Bueno, le queremos informar que el violador ha sido capturado y por favor lo estamos deportando en este momento al Ecuador. Avísele por favor a la prensa ecuatoriana, porque de lo contrario este violador va a quedar en libertad y no queremos que eso suceda. Lo estamos deportando porque no tiene documentos, no existe una orden para extraditarnos, es decir, podemos regresar a la Argentina. Él pide que se lo regrese a la Argentina y estamos recibiendo llamadas de Ecuador de que se lo regrese a la Argentina y del gobierno argentino para lo mismo, pero no vamos a hacer eso, lo vamos a deportar. Esta tarde llega al Ecuador, a Guayaquil, en tal vuelo. Por favor, armen el escándalo. Yo convoco una rueda de prensa por la red social de Twitter, va a la prensa, lo denuncio y evidentemente ya se hizo el escándalo, ya era imparable. Y efectivamente, el 13 de mayo del 2014, Jorge Glass Viejó es capturado en una población paraguaya que se llama Luque. Estaba en un centro comercial paseando de lo lindo y con 2 bolsas grandes llenas de ropa interior femenina. En Luque es una ciudad conocida porque hay mucho comercio sexual infantil, hay turismo sexual infantil, y la policía está siempre alerta de los violadores que llegan de todas partes del mundo. Glass estaba muy bien hasta ese momento. Cuando llegó al aeropuerto le dio de todo, le dio patatún, le dio fiebre, diarrea, voladora, de todo. Y allí van a ocurrir otro tipo de una serie de porquerías más en las que el gobierno ecuatoriano está involucrado directamente. Vamos a ver. Primero, Glass llega al aeropuerto de Guayaquil y el juez Virgilio Matamoros Araque legaliza la detención y ordena. El juez, en un Estado de Derecho no manda el presidente de la República y la justicia. En un Estado de Derecho mandan los jueces. No tiene nada que ver el ministro del Interior, ni por más que sea chiquitito ni grandote. No, mandan los jueces. El juez legaliza la detención y dice: pero llevan en este momento a la penitenciaría electoral. Días después, el presidente del 10º Tribunal de Garantías Penales de Guayas dice: señor director del penal, quiero que usted sepa, a partir de este oficio, que Jorge Glass está a orden de este tribunal. Por consiguiente, usted tiene que mandar a este tribunal cuando yo se lo ordene. El director del penal le dice: ¿de qué preso me está hablando? ¿Se quiere nunca ingresar a Jorge Glass? Resulta que, curiosamente, violando la orden de un juez de garantías penales y de un tribunal, Jorge Glass no está trasladado a ningún penal. Es llevado al cuartel modelo de la Policía Nacional, a una suite, en el que tenía de todo, ¿no es cierto? Este spa, ¿ya? Tenía los mejores cuidados, aire acondicionado, televisión por cable y protección policial. Estaba allí, no se explica de otra manera, por órdenes de Pepe Serrano, de José Serrano, que se pasan por cualquier parte, por la cabeza, las órdenes policiales. Aquí los jueces no valen nada, aquí se hace lo que quiere el gobierno. Y se lo llevan al cuartel modelo, y ellos lo tienen 1 año y pico, ¿no es cierto?, protegido. El 30 de mayo del 2014, miren, se pasó 2011, 2012, 2013, llegamos al 2014, le conceden arresto domiciliario. Y yo les dije: señores jueces, deben ser payasos, deben ser mamarrachos. Compren un libro de derecho penal, son jueces. No procede el arresto domiciliario cuando se trata de un violador de niños. No proceden en esos casos. A lo sumo, Glass tenía que terminar en el policlínico del penal, no en una suite de los policías, a orden de Pepe Serrano. No, señor, tenía que estar en el policlínico del penal. Resulta que es importante también que el país conozca esto. ¿Por qué está involucrado el gobierno en todo esto? Yo jamás he dicho que Jorge Glass, el vicepresidente de la República, fue el violador, no. Pero de que lo protegiste, tu papá lo protegiste. Méteme preso, haz lo que te dé la regalada gana. Pero contra los hechos incontrastables, eso no lo puedes ocultar. El 18 de agosto del 2014, hay una sentencia preliminar contra Jorge Glass. ¿Y por qué digo preliminar? Porque este pederasta todavía puede salir en libertad. Usted no tiene que permitirlo. Todavía le queda el recurso de casación que han presentado ya los abogados de Glass. Todavía le queda el recurso de revisión y todavía le queda la acción extraordinaria de protección. Conociendo como la estructura, ¿no es cierto?, del Poder Judicial ecuatoriano, conociendo que la vicepresidenta de la Corte Constitucional es nada menos y nada más
que la ex secretaria privada de Rafael Correa, quien eligió, la que presidió la comisión que elegía a los jueces de la Corte Constitucional, y luego se terminó postulando para ganar consenso sobre 100, Ferrayol y Zafarón y quedan cortos a esta mujer. Lo más probable es que esta mujer, que también ha sido denunciada por Pedro Delgado como la que le mantiene el dinero a Correa de los aportes para la campaña, esta mujer lo deja en libertad. Hoy, lo que estamos tocando las puertas de varias organizaciones internacionales es para dar una fundación en la que Natalia, la niña violada por Jorge Glass, la niña cuya vida fue destruida por Jorge Glass, que no tenía ni para un tarrito de leche para su hijo. En alguna oportunidad me escribía, me decía, abogado, no tengo para un tarro de leche, me da vergüenza traer. Yo fui hasta allá y compré un par de tarritos de leche. Luego tuiteé y le puse al presidente de la República, presidente, compre un tarrito de leche. Él me puso allí, abogado Blanca, lo voy a bloquear porque usted me revuelve el estómago. Ok, a mí me revuelve el estómago el caso Glass. A mí me revuelve el estómago como tus jueces terminaron siempre amparando al violador. Me terminó bloqueando de la red social. De ahí se fueron otros escándalos, ¿no? Y allí logramos movilizar a mucha gente que terminó colaborando con una racima de verde, con ropita para el niño y todo lo demás. Actualmente esto es importante que el país conozca, ¿no? Natalia, queremos convertirla, ella está convencida de eso. Ya les va a contar que ella quiere ser arquitecto. ¿Saben por qué? Porque cuando estaba chiquita su papá la llevaba a unas obras. Papá no era arquitecto, era albañil. Se ganaba $5 diarios. Después la abandonó. Y después la dejó sola en todo esto. Alguna oportunidad Natalia me dijo, cuando estábamos construyendo su casita, me dijo, abogado, ¿voy a tener un cuarto para mí? Sí, mismo. Con una puerta, para que nadie entre. Sí, mismo. Un día llegué a mi casa y jugaba con mi hija Fabiana. Y mi hija sacaba muñecas, ¿no? Mi hija había tenido la suerte de tener muñecas desde que estaba chiquita. Y Natalia, que tenía ya 12 años, ya había parido, producto de las violaciones, tiene una carita, ¿no? Nunca en su vida había tenido una muñeca. Caramba, no puedo decir nada, me da mucha vergüenza, ¿no? De formar parte de esta sociedad tan brutal, tan horrible, esta cloaca de sociedad. Actualmente la casita resume agua por todos lados. La estamos remodelando toda. Y va a tener su cocinita y la vamos a remodelar totalmente. Natalia quiere dirigir una fundación para decirle a los niños que son víctimas en este momento de violadores como Jorge Glass, que cuenten su historia. Porque un niño violado generalmente se siente sucio, se siente despertado. Un niño violado no se recupera nunca más. Su vida cambia totalmente, se vuelve agresivo, se vuelve enemigo de la sociedad. Queremos que Natalia dirija una fundación para evitar que estos temas sigan en impunidad, para poder dar asistencia a víctimas de temas como el caso Glass. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU le pidió al Ecuador, a pedido nuestro, un informe completo sobre cómo había reparado a la niña. La ministra de Justicia le dijo, la reparamos totalmente, no hay nada que reparar. Mentirosa. Ni siquiera porque eres mujer y tienes hijos. ¿Te condueles de esto? Nada. De parte de ellos, de Jorge Glass, no recibió nada. De ninguna familia de ellos. A las 48 horas de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le pidió un informe, ¿saben qué hicieron? La metieron presa. La niña vive en uno de los sectores privados de Guayaquil. Repito, privado de agua, privado de luz, privado de todos los servicios básicos. Ha tenido una niñez más que interrumpida, una niñez en la que siente, me dice que sale un monstruo debajo de la cama. Y producto de eso, evidentemente, a veces quiere huir de este mundo. Actualmente está acusada de vender drogas en su colegio, y les voy a probar también que es víctima de este sistema, de la misma tabla de consumo de drogas que ustedes aprobaron, ¿no? Lo más importante de todo es que Natalia todavía tiene sueños, pese a todos sus problemas. Quiere ser arquitecto y quiere dirigir una fundación para sacar a niños que sufren este problema de su hueco. El caso Glass es la radiografía de un poder judicial corrupto, prostituido. Y Rafael Correa prometió que le iba a meter las manos a la justicia para cambiarlo todo, y lo dejó todo igual, todo peor que ayer. Hoy tenemos jueces sumisos que hacen lo que él dice, jueces que son capaces de mandar a su madre presa por una orden de Correa, y fiscales que hacen lo mismo.
han desatado la más grande persecución para criminalizar la bronca social, para tapar casos de violación de menores, para darle la llave a violadores de niños como Floresmilo Villalta y para proteger a otros como Jorge Glass. Ustedes no pueden dirigir una patria, porque además de sinvergüenzas, de corruptos, han violado niños. Esto es un clamor desesperado. ¿Quieren 10 años más de esto? No se puede tolerar más. Esta gente que hoy nos persigue debe terminar presa. Esta gente que ha amparado a violadores de niños debe terminar presa. Tenemos hoy la posibilidad histórica de acabar con esto. Lo más duro es el caso de mi hija que la violaron y es duro para mí porque es mi única hija. Y no quisiera que otra madre pase por lo mismo que me ha pasado a mí. El caso Jorge Glass es el único en América Latina, el único en el mundo en el que un acusado de haber violado a un niño, de haber embarazado a una menor, primero entra a la cárcel y 5 minutos después sale con una palmadita en el hombro por parte del fiscal, habla por celular todo lo que quiere. Luego la fiscal que conoce el caso lo mantiene casi un año en impunidad para que quede archivado. Le presenta abogados que terminan siendo socios del mismo estudio jurídico que defiende al violador. Luego ponemos otra fiscal que no quiere vincular a la profesora que permitió la violación y al abogado que llama a la madre de la niña para convencerla a cambio de una dádiva para que quede el caso impune. Y luego es imposible que un juez admita a trámite la acusación particular, luego la inadmita. En el caso de Glass pasan muchas cosas extrañas, muchas cosas raras. Es el único caso en el que se viola una niña, ¿no? Y pasan tantos y tantos meses y años y no se obtenía justicia, ¿no? Y hasta el momento no existe. Es un caso que tuvo demasiado manoseo y en el que siempre se demostró demasiado favoritismo por el violador, ¿no? La niña siempre fue una cosa mostrenca, una pieza con la que jugaban como les daba la gana, y hasta la actualidad tú ves que está procesada penalmente por ser supuestamente traficante de drogas. Una niña que no tiene con qué comer, ¿no? Es decir, hicieron con ella lo que le han dado la gana. Hubo una rueda de prensa en la que salen todos los ministros del gobierno dándole respuesta al abogado de la niña al día siguiente de que yo aparezco en contacto directo. Esto es bastante novedoso, ¿no? No pasa que todo el gabinete presidencial se involucre en una rueda de prensa para decirme, entre otras cosas, que yo era un abogado mafioso, un abogado pillo. Esto es importante. Cuando salga este video, yo voy a estar en Zurich, frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que me va a recibir para seguir denunciando este caso. Va a haber una condena contra el Estado ecuatoriano, va a ser obligado a pagar una indemnización económica. Toda la indemnización, todo el mundo va a ser a favor del niño, a favor de Natalia. Conversamos con Natalia, que tiene un corazón enorme, ¿no? Que realmente te saca lágrimas, y hemos quedado que el 5% de lo que ella reciba va a ser donado a los niños que tienen problemas en Solca, a los niños que tienen cáncer en Solca. Yo no voy a hacer un solo centavo por esto, quiero dejarlo claro, pero cuando salga este video, porque yo temo por mi vida, voy a estar en Zurich denunciando al gobierno ecuatoriano y voy a probar cómo el gobierno ecuatoriano ya aquí de frente tiene participación en la defensa de Jorge Glass. Me gustaría enviar un mensaje a todos los niños y niñas que si en algún momento le está alguien acosando o lo que no quieren que uno haga, si no les nace hacer, que vayan y hablen con su mamá, con alguien mayor que sean de confianza, le cuenten todo lo que pase y pierdan ese miedo para que puedan denunciar y que nunca les pase lo que a mí me pasó. Y
Bueno, lo más duro en el caso de mi hija es que la violaron y es duro para mí porque es mi única hija y no quisiera que otra madre pase por lo mismo que me ha pasado a mí. Mi mami, para mí significa todo. Significa mi vida, porque ella estaba conmigo en el bueno y en el mal.